¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un jueves más de webinars del contribuyente. En este jueves 4 de mayo, son las 5 de la tarde ya con 7 minutos. Gracias por conectarse y por estar con nosotros en esta transmisión a través de nuestras redes sociales de El Contribuyente. Gracias a la gente que se conecta y al Colegio de Contadores Públicos de México, que gracias a esta colaboración que tenemos con ellos, pues nos están brindando siempre ponentes de una gran calidad, de una gran experiencia y que sin duda han dejado enseñanza muy importante para nuestros contribuyentes, para nuestra audiencia. Y esta tarde no es la excepción. Agradezco también el tema que vamos a tocar es la reducción, la iniciativa de ley que propone reducir la jornada laboral. Es una iniciativa que se está discutiendo en el Congreso. Bueno, no llegó a aprobarse, sin embargo, es un tema pues polémico y que tiene una gran repercusión en las empresas y que muy probablemente va a discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones. En esta ocasión tenemos a un contador público y maestro en impuestos de mucha experiencia, de mucho conocimiento, es Carlos Mario de la Fuente, y para mí es un gusto platicarles y presentar su experiencia ante ustedes. Él es contador público y maestro de impuestos, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es socio de Ernst Young North Latam, líder de servicios de seguridad social y vivienda y contribuciones locales. Eh, Fue integrante del comité directivo de Ernst Young México, fue consejero propietario de la Prodecon. Además, es presidente del IMEF en la Ciudad de México de 2019 a 2020, integrante del Consejo Consultivo del AMIDIR y académico de número de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. Además, integrante del Comité Técnico de Seguridad Social y del Comité de Capital Humano del IMEF Nacional. Fue también vicepresidente del Comité Nacional de Capital Humano y Seguridad Social de Coparmex, así como asesor de la Comisión de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México y actualmente integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Pues agradecemos al contador Carlos Mario en esta tarde que esté con nosotros y le damos la bienvenida. Buenas tardes, contador. Hola, buenas tardes, Rubén, y saludo a todos los que nos están acompañando. De verdad es un gusto y un privilegio para mí, pues dar continuidad a estas colaboraciones que sé que varios de mis colegas y por este convenio que hay con el Colegio de Contadores, a quien pertenezco y pertenecen varios de los que he referido, pues es para nosotros un foro muy interesante, una plataforma muy interesante desde la cual pues podemos compartir novedades, ideas, y bueno, pues hasta, ¿por qué no debatir un poco, ¿no? Sobre los temas. Es nuevamente un gusto y un privilegio. Los saludo a todos y a todos los que nos acompañan. Gracias y pues le doy la bienvenida. Es un tema importante, es un tema polémico y sin duda de gran repercusión en las empresas. Me gustaría, contador, que pudiera empezar, si podemos proyectar alguna presentación Sí, que nos pueda ayudar y cederle la palabra para iniciar esta sí, charla. correcto. Tengo una presentación lista que estaré compartiendo. Creo que ya la tenemos ahí Sí, ya se visible. está proyectando. Sí, Nada más avisarle a nuestra audiencia que por favor vayan colocando sus preguntas en el chat de YouTube y en la transmisión de Facebook, en donde más tarde vamos a leer las preguntas conforme fueron escribiéndolas y vamos a contestar. El contador Carlos Mario de la Fuente estará contestando estas preguntas. muchas gracias. Eh, Antes de dar inicio, me gustaría, ¿por qué no? Y creo que se vale que podamos repasar en dónde estamos, ¿no? Por años, en la Ley Federal del Trabajo existen las reglas y las normas que establecen las condiciones en las que se presta el servicio. Y una de ellas tiene que ver justamente con la jornada de trabajo. Entonces, si hacemos una recapitulación, que además y debo de aclararlo, este dictamen solamente se refiere a la reforma de la Constitución.
todavía no abarca los aspectos relativos a la propia ley del trabajo y la reglamentación, que pues, por lógica tendrá que venir después. Esta iniciativa llegó en abril a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y como bien lo señaló Rubén, efectivamente no les da el tiempo a los legisladores porque pues, estaba finalizando el periodo legislativo. Entonces, por lo complejo, una reforma constitucional es muy, muy compleja, pues naturalmente que ya no permite que avance, ¿no? Ahí vamos a encontrar opiniones divididas, he escuchado múltiples y seguro ustedes también las habrán escuchado, hasta dónde, pero bueno, luego nos gusta también un poco eh, poner en juego esa parte, ¿no? Hasta dónde y considerando el ambiente social, político, ¿por qué no decirlo inclusive electoral? Empiezan las predicciones y hasta las apuestas, ¿no? De hasta dónde esto pudiera avanzar. A mí en lo personal me parece, y siguiendo la línea que ha venido mostrando el actual, la actual administración, el actual gobierno, y por qué no el propio Congreso, es altamente probable que se vaya a aprobar esta iniciativa. Ya lo vimos y no está de más, y ahorita regreso al punto que estaba tratando de iniciar con esto, mejor dicho, iniciando con esto, y concluyo con lo que les estoy mencionando, ¿no? Sí, sí, digo, será imposible escribirlo sobre piedra, ¿no? Ni lo puedo firmar, pero bueno, pues estoy, insisto, dando mi punto de vista personal y lo que he escuchado y compartido con diferentes personas que son avesadas de estos temas y sobre todo de la parte legislativa, pero pues la predicción es alta, ¿no? De que esto vaya a pasar. Y pongo el ejemplo con las reformas más recientes, en materia, por ejemplo, de las vacaciones, famosas vacaciones dignas, ¿no? Que finalmente terminan siendo aprobadas. Antes, y ya tiene más de 2 años, se aprobó una reforma importante en el tema, bueno, muchos han dicho una reforma a las pensiones. No es una reforma a las pensiones, el sistema pensionario que desde 1997, para efectos del Seguro Social, se aprobó, sigue siendo el mismo, no, pero prácticamente no cambió. Lo que se ajustó fue el flujo de dinero, es decir, el costo de las aportaciones, sobre todo el que está a cargo del patrón. Entonces hay que ser, y quiero ser muy claro y evitar cualquier confusión, no se reformó el sistema pensionario, sino se ajustó el aporte, ¿no? No está de más referenciar que pasaron más de 20 años sin que se hubiera hecho ninguna modificación y bueno, pues es hasta ahora que esto se da. Y esta no es la excepción, como les digo, desde hace muchos años la ley del trabajo regula, ¿no? Y establece, además en el artículo quinto de establecer digamos, el factor humano de la jornada, de manera específica, pues la ley lo señala, ¿no? Hay 3 tipos de jornadas: la jornada diurna, la jornada nocturna y la mixta, ¿no? Y cada eh, concepto de los 3 que menciono, y esto nomás insisto para recordar, son jornadas que se prestarán en el caso de la jornada diurna, 8 horas, en el caso de la jornada nocturna se reduce y obviamente en el caso de la mixta, pues también es menor a la jornada diurna. De esta forma tenemos 8 horas, 7 horas y media y 7, y bueno, reglas adicionales y respecto a interrumpir la jornada y disponer de un tiempo de descanso mínimo, que habla la ley de media hora, y también hay reglas muy específicas. En esto sí abunda la ley del trabajo y señala que preferentemente bueno, y estamos hablando de las horas que se presta el servicio. Después tendríamos que hablar de los días en los que esto se presta, que es realmente a lo que se está refiriendo esta reforma. Y quiero puntualizar que si bien, y a lo mejor ahí es donde se ha generado cierta confusión, o sea, como tal, las horas de jornada, pues no cambiarían, ni tampoco se está previniendo, bueno, hasta donde sabemos hoy,
eso habría que verlo después. En realidad lo que se reduce es el número de días que se trabaja durante la semana, no la jornada, porque la jornada pues, son el número de horas que se presta el servicio y de hecho está en mi lámina inicial, pero pues como que nos hemos ido todos con esa inercia, ¿no? Y decidimos intitularla así, pero sí cabe hacer la aclaración que no estamos hablando porque entiendo que inclusive sí hubo una iniciativa y se estuvo debatiendo para reducir no solo el número de días que se presta o que está obligado a prestar el servicio o se puede prestar por parte de los trabajadores, o véanlo entonces de otra manera, el número de días de descanso que cada semana se tiene derecho después de X números de días de trabajo. Ese es como realmente lo deberíamos de entender y de transmitir y de interpretar. Y no así las horas que se presta el servicio durante un día, que es la jornada. Ya lo mencioné en qué términos. Hasta hoy esa parte está intacta y estaríamos hablando de 8 horas en el caso de la jornada diurna para todos los efectos o los efectos más prácticos. Eh, Hoy, como está entonces la ley la propia Constitución 123 que se está reformando o se estaría reformando, habla de prestar 6 días el servicio por un día de descanso. Luego, si nos vamos a la ley del trabajo, inclusive la ley del trabajo señala que podrían acomodarse las horas, esas 48, de tal forma que también se pueda descansar sábados y domingos. Ya no era algo extraño y antes que esto, lo debo declarar, señala que el famoso séptimo día preferentemente sea el domingo. Algo que hay que aclarar es que en la Constitución, como está redactada, y con esta nueva redacción, que la verdad es que no es ni siquiera, ni siquiera la pongo aquí porque es muy simple el cambio, que prácticamente cambia de 6 días por uno de descanso a 5 por 2 de descanso. Eso es muy simple lo que están proponiendo. Insisto, habría que ver después cómo se plantea la ley del trabajo que sí aclara todo esto que ya mencioné. Entonces estamos hoy, insisto, en ese mecanismo, ¿no? Hoy se ha hablado, inclusive en el material que traigo, hablamos ya damos por hecho, porque pues por lógica, si preferentemente el domingo es el día de descanso que hoy la ley señala, si esto se llegara a modificar, pues altamente probable que entonces sea sábado y domingo los días que se señalen como preferentes para descanso. De tal forma que hoy empezamos a poder dilucidar conceptos que si bien ya están en la ley del trabajo como la prima dominical, pues ya empezamos a hablar de la prima sabatina, ¿no? Yo diría, pues será la prima de fin de semana o la prima de los días de descanso. No sé, de alguna manera podríamos etiquetar esto, ¿no? Pero pues no nos adelantemos. Todavía nos falta, hay que ver si efectivamente se da la reforma, insisto, bajo los parámetros o las predicciones de toda clase que se están haciendo hasta la fecha. Algo importante que hay que señalar, la Ley Federal del Trabajo a la fecha señala que si una persona tiene que trabajar el día que la ley señaló como predilecto o preferente para descansar, que es el domingo, entonces el patrón tendría que retribuirlo con un 200% más, es decir, ese día lo cobrarán, vamos a decirlo, triple, la cuota diaria, vamos a pensar que alguien en su contrato señala 400 pesos por cuota diaria, bueno, pues ese día tendría que recibir el triple, ¿no? Es decir, 1,200, y en adición, una porcentaje, que ya lo conocemos todo, que son lo que se conoce como la prima dominical. Eso, digamos así, pragmáticamente es lo que la ley actual señala y quería pues no dejarlo de mencionar para tenerlo en mente una vez que entremos al análisis de lo que contiene la reforma, que como les digo, no es tampoco más allá de lo que sea el dictamen, la exposición de motivos y demás, en realidad la redacción como tal del 123 que se pretende reformar, pues es mínimo, ¿no? Ahora sí entremos en materia, ¿no? Y ojalá y nos vayan acompañando con las preguntas, ya nos
estaremos coordinando aquí con Rubén para que en unos minutos más empecemos a hablar de ello, ¿no? O mejor dicho, tratar de responder las preguntas. Bien, la iniciativa, como ya lo mencioné, tiene como propósito reducir el número de horas totales que se trabajan en una semana. Se refiere a la jornada diurna máxima legal, que es de 48 horas a la semana, que cómo se obtiene, repito lo que dije al inicio, pero no está de más señalarlo, multiplicando 6 días de la semana que la ley hoy y la propia Constitución señalan como los días máximos que un trabajador puede prestar el servicio, a reducirlo de 48 a 40. ¿Cómo se obtienen, insisto, los 48? Son 6 días por 8 horas, que es la jornada diurna, pues son 40, ¿no? Digo, perdón, 48, discúlpenme. Ahora, si se redujese un día de los días que se debe prestar servicios, es decir, de lunes a viernes, pensando en que vaya a correr esa suerte, habiendo hecho la aclaración que hoy no lo sabemos, pero pues suponemos que va a ser el sábado el que señale la ley como preferente para descanso, pues multiplicamos 5 por 8, llegamos a las 40. Nuevamente, la pretendida reforma señala que entonces se amplíe de 1 a 2 días de descanso por cada semana. El 25 de abril efectivamente se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen que señala la reducción de la jornada semanal, de la jornada laboral, perdón, durante una semana, y señala que por cada 5 días deberá disfrutar el operario de 2 de descanso. Aquí habla de operarios como si todos los oficios o las labores o los trabajos que se desempeñan lo fueran así, pero bueno, ya sabemos que estamos frente a conceptos que vienen de hace muchos años y que lamentablemente a veces no se actualizan. ¿Cuál es la ventaja de la propuesta? Hay un punto importante y aquí empezamos a hablar de datos duros. La ventaja consiste en recuperar el desgaste físico e intelectual que las personas sufren y de favorecer una mayor convivencia con la familia, disminuir la incidencia de enfermedades como el alcoholismo. Aquí hacemos una transcripción literal, no sé, y debo de aclararlo, como el dejar de ir a trabajar un día más, modifica el alcoholismo. Pensamos que, pues bueno, es muy fácil que alguien que sale de su casa o deja de considerar, por ejemplo, el sábado, ¿no? Que es muy habitual que a veces se trabaja a mediodía, pensamos que pues de ahí viene, pues era muy común que la gente salía, como ya estaba fuera de la casa, o de su recinto familiar, pues muy fácilmente se iba a algún lugar a beber, ¿no? Y eso es lo que suponemos, ¿no? Depresión, ansiedad y evitar alteraciones emocionales, así como mejorar hábitos de vida. Yo creo que también es cierto que los últimos años, ahora estos años de pandemia y pospandemia, efectivamente nos han dejado la enseñanza de ciertas cuestiones que pues naturalmente no habíamos vivido. Y hoy algo de lo que está aquí efectivamente también está presente, ¿no? Y no obstante, entonces, una persona, porque además no lo mencioné hace rato, pues, hubo reformas también en materia de teletrabajo y subcontratación, que está trabajando en ese modo, que muchos nos quedamos así, ya de modo remoto, ya sea híbrido, ya sea todo el tiempo, ya sea parte del tiempo, o algunas horas durante el día y otras no, en muchas de las modalidades que se desarrollaron durante y después de la pandemia. Es cierto que hemos encontrado que las enfermedades emocionales, aquí voy a hacer una conexión, está gestándose, que tampoco avanzó, al menos en la legislatura anterior, o en el periodo de sesiones, perdónenme, de la anterior legislatura, ya no avanzó, pero ahí está pendiente que venga una reforma en materia de el listado de enfermedades de trabajo que la propia ley federal del trabajo califica. De esta forma, se están incluyendo muchos de los aspectos que vemos aquí. Entonces, parecería, y al menos así está expresado en la exposición de motivos, que, bueno, el que esto se haga, pues tendrá estos beneficios.
México es uno de los países de la OCDE que más horas en promedio trabaja, pero sin embargo, no somos los más productivos. O sea, parecería que, como luego dicen, pues son horas no tan productivas las que alguna persona realiza durante el trabajo, aunque estuviera a las 48. Y eso es cierto, ¿no? Algo de lo que se ha pensado con todo esto es que, pues, al reducir el número de días que una persona presta el servicio y sacar un cociente, pues es obvio que la productividad deba de incrementarse. Al menos eso está en la teoría, no está probado, pero veríamos posteriormente si esto resulta. Por lo pronto, como lo dije y debo de aclarar, podemos decir, y no son inventos, son realmente predicciones que se están haciendo sobre bases muy sólidas. Estamos hablando de datos duros, ¿no? Que nos permiten señalar esto. No quiero sesgar de ninguna manera la calificación de esta iniciativa, si me parece o no, en lo personal, podría decirles muchas cosas, pero quiero hacerlo sin ese sesgo de decir, oye, pues yo pienso que va a pasar esto, pero sí lo que señalo adelante pues son inclusive análisis que se han recogido de diferentes especialistas, diferentes líderes de opinión, organismos, inclusive algunos traigo al final unas láminas que le estoy dando el crédito, que la propia Coparmex, en donde participo, nos hicieron favor de compartir y porque me resultaron muy interesantes para reforzar los datos duros y además me gustaría compartirles también las experiencias vividas recientemente en algunos otros países de Latinoamérica que ya están en esta situación, ¿no? Esto también es importante señalarlo. Así como hemos visto, por ejemplo, recientemente el tema de las pensiones en Francia, donde después de que el presidente Macron decreta un incremento en la edad de jubilación y bueno, hemos visto el efecto social, pues estos de repente se empiezan a replicar. No es la excepción con este caso. También ha pasado lo mismo y ya ocurrió, al menos en Chile y en Colombia. Y adelante les compartiré un poco, que lo he compartido lo he platicado con mis socios que están allá y con quienes trabajamos integrados. Y estamos empezando a aprender de lo que podría venir en el país si esto se diera, considerando la experiencia de los que ya lo están viviendo. Hay varias implicaciones, algunas las dejé, insisto, como tal con toda la intención digamos, darme la oportunidad de poderles expresar ciertas cuestiones que a mí me preocupan, ¿no? Y que de repente se proponen como parte de lo que no sería favorecedor si se da esta reforma. Insisto, estoy neutral, aunque tengo mi propia opinión, pero tengo que ser neutral aquí en esta conversación y no les voy a decir prefiero o no prefiero, porque pues podríamos argumentar mil cosas, eso lo debatiremos después. Pero sí me gustaría, insisto, compartirles estas implicaciones y son reales totalmente. Si se diera la reforma, una de las principales, vamos a decir, estrictamente, es que se debería de contratar personal. Todavía, y adelante, insisto, les daré algunos datos, queda de la población económicamente activa, si hiciéramos ahorita un corte rápido y más adelante, insisto, los voy a confirmar con números más o menos y basado en las encuestas que se tienen, y los datos del propio INE, más o menos la mitad de la población, un poquito más, o bueno, veámoslo al revés, más o menos la mitad de la población, o un poquito menos, ya descansa los sábados de manera habitual. Ese dato es importante. Pero bueno, finalmente también hay una masa importante de empresas, de sectores de la economía y obviamente de trabajadores que prestan servicio los sábados de manera habitual, ¿no? Y podríamos pensar en sectores que son altamente preponderantes. Quieren poner un ejemplo, los sectores del turismo, inclusive las tiendas de autoservicio, restaurantes, etcétera, que pues ya sabemos que inclusive sus días fuertes de trabajo son inclusive ya muy identificados
voy a decir un dato así, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, eventualmente se trabajan de esa manera, ¿no? Entonces, sí hay un porcentaje importante, pero también hay un porcentaje importante que ya lo está. Entonces, cuando hacemos la medición, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Ya el mismo Coparmex calificó y le logró dar valor, sí considerando los que, solamente los que hoy trabajan ya en fin de semana, y la cifra rebasa los 300,000 millones de pesos de impacto, basándose en varios aspectos. Uno, en esto que mencionamos, en la contratación de personal. Entonces, si lo veamos estrictamente, una empresa, y después veamos tamaños de empresas también, pero bueno, un empleador que los sábados presta servicios, pues vamos a decir que una parte de su personal ya no va a poder, si lo aplicara estrictamente lo que dice la ley, o bueno, después la Constitución, y luego después lo que diga la ley, pues entonces los sábados no va a laborar. ¿Qué pasaría entonces? Tienen que contratar a personal que haga esa rotación, que son, a veces tienen ciertos nombres dentro de las empresas, todos tienen nombres diferentes según la zona y región, pero vamos a decir que son rotadores, que son los que suplen, ¿no? Los días de descanso. Generalmente se conocían como rotadores, pero también hay una predicción y es altamente probable, dado los costos de buscar personal y contratarlo, es altamente probable que no exista contratación. Sin embargo, por lo pronto se tiene contemplado o pensado que sí habrá un número importante de personas que estén siendo contratadas. Y como lo mencionamos aquí, contratación de personal para cubrir el día de o las horas que dejen de laborar los trabajadores por el ajuste de las jornadas, ¿no? Y obviamente hay un aumento en el cuadro básico y los costos laborales asociados, porque es importante también señalarlo. Por ejemplo, la contratación, sobre todo en empresas que ya tienen años operando, que tienen un paquete, inclusive que están en la formalidad, que pagan las prestaciones sociales, que otorgan prestaciones a sus empleados. Todos los del sector formal tienen un costo fijo por cada persona que contratan. Y ese costo, vamos a decir, va a ser el mismo si contratan a alguien nada más para que vaya los sábados, que si contratan a alguien que vaya y preste el servicio los 5 días que va a permitir la ley por los 2 de descanso, independientemente de lo que cueste retribuir a la persona que va a ir los sábados, que ahorita entramos a ese punto. Entonces, esos costos, pues sí pueden ser, digamos, ligeros de cascos en cuanto al impacto que puedan tener. Y es cierto, no es mentira, ni podemos pensar que se está exagerando cuando se habla de estos costos, independientemente del costo que tiene el reclutamiento. El reclutamiento hoy por hoy es cada vez más sofisticado, más complejo, y para quienes emplean de manera masiva o emplean, pues sí, dado el tamaño de su negocio, guardando las proporciones, pues va a tener esos costos, además de lo que les mencioné del costo fijo que tiene una persona, más todo lo que trae intrínseco. Otra vez hago referencia a la documentación que Coparmex ha empezado a compartir respecto al impacto, y habla de que respecto a la nómina actual se podría incrementar aproximadamente un 26%, considerando todos estos elementos respecto a la que se venía erogando. Aquí hablamos de aumento del tiempo extraordinario. Con toda intención lo dejé porque déjenme hacer una aclaración. Por principio general, el tiempo extraordinario no se debería de incrementar, pero lo vamos a dejar porque está vinculado con lo que comenté con anterioridad. Es decir, el hecho de que algunas organizaciones, y eso se ha ido cachando, escuchando opiniones, escuchando alternativas de solución, han pensado en, oye, no voy a incurrir en los costos que ya mencioné yo con anterioridad, son muy elevados, entonces lo que voy a hacer es extender durante la semana la jornada, de las horas de trabajo. Entonces le voy a pedir que en lugar de que vengan el sábado, pues entonces trabajamos, no sé, 9 horas durante todos los días, entonces una hora extra diaria adicional. Ahí sí tendríamos un incremento. Pero aquí, y lo confieso, deberíamos de agregar primero una columna donde vamos a decir, se aumentan los costos, ya lo dije, fijos,
los costos por contratación, los costos de la seguridad social, los costos de esto, del otro, etcétera, la propia nómina, y la prima, perdón, se incrementa la nómina por pagar trabajo en día de descanso, porque saldría más barato no contratar y pedirle al trabajador que vaya el sábado, no sé, mediodía, como estaba previsto, y entonces, ¿qué pasaría con esas horas? El patrón las tiene que retribuir, como ya dijimos, triples. Ah, pero si además la reglamentación se hace uniforme como está ahorita, entonces además habría que pagar la prima sabatina. Le llamamos prima dominical a la del domingo, ahora le llamamos sabatina a la del quinto día perdón, sexto día de descanso, sexto y séptimo día de descanso. Entonces, contémplenlo, no está aquí, pero era un poco para señalar y para evitar una confusión. Si alguien va a laborar el sábado, no se suple las labores y esa persona está de acuerdo en ir a trabajar, no se pagará como tiempo extraordinario, se pagará como el día, trabajo un día de descanso, como ya lo mencionamos, y la prima correspondiente. Y hay que tener cuidado con esto, hay que recordar que y aunque en la práctica a veces lo damos por sentado, pero por principio general el tiempo extraordinario, la prolongación de la jornada está prohibida. Sí lo señala la ley, porque pues evidentemente la tiene que regular y señala que será por casos extraordinarias, etcétera. Pero si hiciéramos lo que mencioné hace rato, de que alguien dijera, ok, me voy a ahorrar los costos de su contratación, perdón, de su contratación, de contratación, discúlpeme, luego no nos salimos de la anterior reforma cuando ya estamos en la nueva, de los costos de contratación. Y entonces aumento una hora diaria para este bloque de trabajadores. O para un trabajador, imagínense que tengo uno solo. Bueno, pues estaré violando la ley federal del trabajo, incurriendo en un tiempo extraordinario que por principio, vamos a decir, es ilegal y que aunque se retribuya doble o triple, como señala la disposición, la ley, después de las 9 horas a la semana, no suple la posibilidad ni lo legaliza, es decir, sigue siendo ilegal la ampliación de la jornada y tendríamos que referirnos a la ley en el apartado correspondiente, artículo 1000, donde habla de multas para aquellos que incurran en violaciones a la jornada, ¿no? Y no estamos hablando de lo que esté por reformarse, sino de lo que ya existe. Bien, también habría que hacer cambios en la operación. Se requerirá reingeniería de procesos, actividades y personas para cubrir las operaciones, este, pues hasta roles, sistemas que ayuden a gestionar todo esto. Y entonces, evidentemente, sí tendremos costos adicionales. Esto es lo que nosotros vemos que inclusive la misma Coparmex, y nos pareció bastante acertado, habla de ese incremento del 26. Seguimos con algunos datos que son interesantes. El 64% de las personas que trabajan de manera subordinada, es decir, asalariados, en la formalidad trabajan más de 40 horas a la semana y su esquema laboral sería impactado por la reforma. Lo anterior implicaría un costo adicional con respecto a la nómina, a la base anual de estas personas y un costo adicional por año por el pago de días de descanso trabajados, que ya lo habíamos mencionado, pero que consideramos que debe estar interpretado de esta forma. El incremento de los costos para las empresas podría ocasionar por lógica pues el encarecimiento de productos, lo que conocemos como una espiral inflacionaria y obviamente reflejado en los productos, los servicios de la cadena de valor. Lo que ya mencioné hasta la saciedad, el pago de una prima sabatina de 25% por día trabajado sobre el salario diario, más el famoso 200%. También habría incremento en las cuotas. Hablamos aquí de cuota patronal, pero en realidad se aumentan las cuotas para todos, ¿no? Porque también los trabajadores. Y aquí empezaríamos a entrar en algo que no quiero dejar de insistir. La eh, controversia que existe hasta la fecha entre la disyuntiva de el criterio que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a grabar el trabajo en día de descanso y la prima dominical, sobre todo el trabajo en día de descanso, que como criterio lo consideran como grabado, aunque la ley específicamente no lo exenta.
ni tampoco bueno, sí lo menciona en el primer párrafo del 27, pero ha habido opiniones encontradas, ¿no? Hay quien dice o quienes decimos que no se debe de grabar porque no es una retribución al trabajo, y hay quienes decimos que esto debe de considerarse exento. Perdón, hay quienes decimos que se debe considerar exento porque no es una retribución directa al trabajo, y hay quien señala que el mismo 27 y además la falta de una mención específica en las exenciones, pues te lleva a grabarlo. Y por ahí del 2015, si recuerdan, hay un criterio publicado en un acuerdo del Consejo Técnico del Seguro Social, donde señala que el trabajo en día de descanso debería de considerarse para efectos de la base del Seguro Social. El séptimo día sí se graba como tal porque se cotiza por 7 días a la semana y lo que dé el calendario, pero como tal, la cantidad adicional que se entrega, que es 2 veces más del salario, como trabajo en día de descanso, esa es la que estaría en disyuntiva. Si le preguntamos a la autoridad va a decir, esto se debe grabar. Por eso lo estamos considerando como, y conste, no estoy diciendo que sea absoluto el valor, nada más menciono el criterio que tiene la autoridad, ¿no? Y obviamente, pues va a impactar en sectores como la manufacturera, comercio y turismo. No hay que olvidar, y lo mencioné hace rato, ya viene cargando los sectores productivos del país, servicios, manufactura, todo lo que queramos mencionar de los diferentes segmentos del mercado, productos de consumo, industria automotriz, aeroespacial, manufactura en general, obviamente los que se dedican a la hospitalidad, entiéndase turismo, hotel, gastronomía, etcétera, ya vienen, bueno, todos, o sea, la realidad es que no estamos exentos nadie, nosotros somos empleadores también y hemos sufrido estos impactos. ¿Cuáles han sido? La reforma de subcontratación, bueno, antes fue la de teletrabajo, la de subcontratación, porque la de teletrabajo trae impactos, si recuerdan que hay que contemplar en la parte económica, la de subcontratación, que aunque no los trae los impactos directos, los ha traído de forma indirecta. Eh, las vacaciones, el incremento de las vacaciones, el incremento de las aportaciones al retiro, y vienen, mencioné algunas iniciativas adicionales que se quedaron por ahí, y otras dos que me faltó mencionar, y no las olvidemos, y no es para eh, generar un concepto de fatalidad, pero sí de preocupación. Se está también legislando en materia de establecer espacios de trabajo permanentes o ya preestablecidos para sectores vulnerables de la población. Entiéndase, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, que eso traerá también, digo, un componente de plantillas adicionales y demás. No digo que no deban de existir, sin duda estoy en pro de la dignificación y la oportunidad, la igualdad de oportunidades en el trabajo para todos, pero pues lo que es cierto también y es innegable es que los costos existen y probablemente vayan a venir. Bien, continuamos con algunos datos adicionales. De acuerdo al INEGI, y lo había mencionado hace rato, 14.3 millones de trabajadores formales trabajan más de 40 horas. Existen 8.5 millones de trabajadores que actualmente laboran en sábado, que era lo que les decía ahorita, más o menos la mitad. Con los datos que nos compartió Coparmex son un poquito diferentes, ahorita se los voy a compartir, pero es importante que los veamos porque debemos de tener contraste, ¿no? En las diferentes valoraciones que se están haciendo de los alcances. Posible disminución en la producción y la rentabilidad de las empresas, ya que tenía que pagar el mismo salario por menos horas. Inclusive, déjenme les digo algunos fenómenos que ya están ocurriendo después del incremento a las aportaciones de retiro, después de el aumento a los días de vacaciones, ya algunas prestaciones, beneficios que las empresas otorgaban los han ido eliminando, ¿no? Todo lo que estuviera más allá de la ley está sufriendo ya un menoscabo, porque pues evidentemente muchos empleadores pues buscan sobrevivir y tienen que ajustar, ¿no? No me toca justificar, pero lo explico como lo hemos captado. Finalmente es necesario evaluar los efectos de la reducción de la jornada relacionado con el aumento de ocasiones, que era lo que les decía hace rato, y será necesario llevar a cabo los cambios en los contratos individuales
y colectivos de trabajo, así como en los reglamentos interiores. Es importante señalar que el incumplimiento, en el caso de que así se den estas reformas, no es, bueno, hoy ya existe, pero si se dieran estas reformas, el incumplimiento podría generar multas que van de los 250 a las 5,000 veces la UMA, es decir, entre los casi 26,000 pesos hasta los casi 519,000 pesos. Y la sanción la puede imponer la autoridad en una inspección o en algún acto que realice, una denuncia que se presente, siempre que se confirme, la podrá imponer por cada uno de los trabajadores afectados. En casos de reincidencia, pues bueno, ya sabemos que las multas se pueden duplicar. Ya para irnos a las preguntas, compartirles estos datos que, como les digo, Coparmex ya nos había dejado saber y son datos que se empezaron a liberar en los últimos días, pero que referencian muy bien, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores o qué porcentaje de la población o de los formales salariados trabajan 40 horas o menos? Lo que yo les decía hace rato, ya andaba la cifra por ahí del 40%, es decir, menos de la mitad ya no, ya estaba en 40 horas o menos. Otro porcentaje importante, muy, muy importante, está entre las 41 y 48, pero hay que considerar entonces que otros dos segmentos muy, muy importantes, 13 cada uno, es decir, el 26%, rebasa 49 y hasta más de 56 horas en una semana. Si se fijan, el comportamiento del promedio por hora, pues va variando, pero va con tendencia a bajar en la medida que se incrementa el número de horas. Eso quiere decir que además de que se trabajan más horas, son peor retribuidos y el promedio, pues evidentemente genera este aspecto, ¿no? Tal vez está ahí esta balanza entre si efectivamente no son más productivos o no somos más productivos trabajando más horas. También yo lo que creo es que la ausencia de políticas o digamos de la renovación de eh, formas de retribuir a los trabajadores, por ejemplo, la compensación variable, pues que obviamente genera estos efectos que vemos que son, la verdad, preocupantes, ¿no? Y bueno, en números hablábamos que la encuesta nacional del empleo nos da el ENEO nos da 22 millones en total de trabajadores, estamos hablando de la formalidad, pues ya van dividiendo cada segmento, ¿no? Ahora, si lo viéramos por tamaño, pues los micros y pequeños tienen un porcentaje, micros, pequeños y medianos tienen un alto porcentaje de la masa laboral y después los grandes establecimientos, más el gobierno, pues muy apenas están llegando a un casi 30%, ¿no? Con esto nos damos idea de dónde están reflejados. Si lo viéramos por segmentos, al menos de los que trabajan hasta 40 horas, como ya lo había mencionado en un inicio, pues está sobre todo la industria manufacturera. No es extraño que desde hace muchos años, y yo creo que vino en buena medida con la llegada de la industria maquiladora de albergue, que pues tenía políticas que venían de lineamientos globales, siendo empresas que provienen de otro país, ya dejaban de trabajar los sábados, ¿no? Y se fue sumando el comercio, los servicios profesionales, difícilmente se trabaja un sábado, pero pues los demás sí, otro alto porcentaje, pues sí, labora, como ya lo dijimos, más de las 40 horas a la semana. Y bueno, pues dejarles también algunos antecedentes de la Organización Internacional del Trabajo, donde ya existen convenios y ya existen guías que van hacia la dignificación y hacia la reducción de las horas de jornada y los días de trabajo durante la semana, ¿no? Y ya nada más para cerrar, lo mencioné al inicio, en Chile ya se aprobó una reducción, está mencionada aquí, y aquí no está mencionada, pero yo se las voy a agregar porque hoy justamente lo estuve comentando con uno de mis socios que está en Colombia, que justamente ve los aspectos laborales, y nos mencionaba que ya se aprobó también en Colombia la reducción, muy parecidas al caso de México en cuanto al número de horas, de cómo estaban y cómo estarían, con sutiles diferencias. En el caso de Colombia,
Se está probando una reducción, creo que a 42 horas, pero irán paulatinamente quitando esos 6 días, perdón, esas 6 horas en exceso en el curso de varios meses o varios años hacia adelante. Y con Chile, pues bueno, si hay la reducción, y obviamente pues vendrá después la medición de los aspectos. Con esto, mi querido Rubén, pues vamos escuchando preguntas, y tú me dirás y vamos Pues, tratando de responder. sí, gracias, contador. Antes de empezar con las preguntas de nuestra audiencia, me gustaría que extenderle una de parte de nosotros, en el contribuyente. En la experiencia hablaba de Colombia y Chile que han hecho reformas similares a la Sí, que se pretende hacer en México. sí. Del lado del colegio y bueno, también del lado también de las empresas, ¿qué acciones impulsarían? Por ejemplo, el que se haga una reforma que vaya haciendo cambios de manera paulatina o hacer ajustes de acuerdo a cierto tipo de empresas. Hablábamos de las empresas que preferentemente eh, tienen mayor actividad durante los fines de semana, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué medidas se ujú. podrían impulsar como para que obviamente se beneficia al trabajador porque sabemos que también es importante el tema laboral para las personas, pero que también las empresas no salgan tan perjudicadas o no o sea un proceso en el que se puedan adaptar sin tener una afectación tan importante. Sí, claro. Fíjate que ahí, bueno, acuérdate que estamos en un mundo donde hoy luchamos, ya más allá de, porque esto ha venido por olas, ¿no? Hablábamos hace algún tiempo de incluir a las personas, luego de respetar la diversidad. Y la última ola, si estamos de acuerdo, pues hablamos de la igualdad, ¿no? Ya lo que queremos es ser igualitarios. Ya nos, creo que de alguna manera nos hemos ido entendiendo. No estoy diciendo que se hayan resuelto, porque sería imposible los principios de diversidad e inclusividad en el trabajo, mayormente en el trabajo, ¿no? Y en la sociedad, ¿no? Pero mayormente en el trabajo, porque en realidad es donde ocurre todo y es donde aplica esto. Si partiéramos de, bueno, al menos esa es mi teoría, si partiéramos de entonces ser igualitarios, difícilmente podríamos eh, pensar que la solución fuera distinguir, ¿no? Y decir, pues estos segmentos sí y estos no. Aquí lo único que nos queda como resquicio y aprendiendo del modelo colombiano, que es un hecho, y como les dije, miren, el modelo colombiano se aprobó para pasar de 48 a 42, como les decía, y en este mes de julio se bajará una hora, el año entrante otra, en 2052 dos y en 2026 dos, así quedó. Entonces, ese sí, por ejemplo, sería un buen aprendizaje para trasladarlo y traérnoslo al país, ¿no? Si es que inminentemente se va a dar esta reforma, al menos diferirlo para tener margen a poder hacer los ajustes, como pasó con la reforma de retiro, que si recuerdan está diferida 10 años, ¿no? Y que bueno, Claro. da un poquito de respiro aún dentro de los impactos, ¿no? Perfecto, contador. Vamos a empezar entonces con las preguntas de nuestra audiencia. Blas Claro que sí. Portilla Meneses. Esta reforma implicaría que en las empresas productivas que tienen como horario laboral el día sábado, los trabajadores que sigan en este horario se considerara como tiempo extraordinario. Justamente eso era lo que les comentaba yo hace rato. En mi punto de vista y estricto personal, si se da esta reforma, seguro vendrá una denominación similar a la que hoy tenemos. Es decir, ¿qué pasa si se trabaja el domingo? No se paga como tiempo extraordinario, sino se paga como se retribuye el día de trabajo más dos tantos. Es decir, esos dos tantos es trabajo en día de descanso. Es el famoso concepto que se debe retribuir más la prima correspondiente. Entonces, si lo trasladamos a los sábados, para responder a la pregunta de nuestro querido amigo que nos sigue, es la reserva de que se confirme la ley, se pagaría trabajo en día de descanso, doble más el normal, y la prima, nosotros ya le llamamos prima sabatina, ¿no? Para irle agarrando cariñito.
yo no te escucho, fíjate, Rubén. Ah, estás en mute. Ya, ya. Gracias, listo. Ana María Zubia Gutiérrez pregunta, ¿qué sucederá si los patrones pretenden que el empleado haga el mismo trabajo que hacía en 48 horas y que ahora lo haga en 40? Es muy probable que exista esa actitud. Sí, sí, lo decía hace rato. En el mejor de los casos, alguien dirá, si los sábados venían de, no sé, voy a poner una cifra, 5 horas para que me empate, pues entonces esas 5 horas me las traslado a la semana y pago una hora extra diaria. En el mejor de los casos, ¿eh? En el peor, pues lo van a trasladar de todas maneras y van a pretender que en 40 horas se haga lo de 48, por decirlo así, o 47, o 46, 45. Y sí, 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 sería lamentable, pero puede ocurrir. Y otra vez tendríamos, lo vimos en la lámina que les presenté, pues un impacto en esta degradación a la retribución diaria, ¿no? Porque son más trabajo, misma paga. Otra vez estás en mute. ¿Eh? Perdón. ¿Cuál es Fer la J. palabra que se ha repetido más veces desde hace 2 años? Estás en mute. Claro. Ya, No, Fer J pregunta, tengo dos trabajadores, ambas trabajan 4 horas por día de lunes a viernes. Una de ellas me llevó a un abogado laboral a solicitar que ella solo trabaje 3 horas, pretextando que se pidió reducción. Bueno, eso es lo que no tiene pregunta. fundamento eso. Sí, eso está- Totalmente. Si le están diciendo eso, no hay tal reducción y consecuencia. Digo, habría que ver, y es muy interesante lo que acaban de poner, ¿no? No entramos a ese análisis de casos, pero igual nos lo echamos después. Veamos después casos prácticos como nos pasó con digo, porque ahorita sería precoz, ¿no? Tal vez nos confunda, pero como cuando se decretó el ajuste de las vacaciones, salieron múltiples dudas. Y muchas las resolvimos haciendo casos prácticos. Pues estaría muy interesante ver aquellos casos de jornada y semana reducida, que no, efectivamente, no hablé de ellos hoy, pero porque no es el propósito, no se están moviendo. Pero ¿cómo aplicaría si esto se modifica? Eso sí va a ser una asignatura pendiente, Rubén. Pero bueno, lo que le puedo comentar a quien amablemente nos pregunta, no aplica, no hay tal reforma. Y eso, si se da, pues sabrá Dios cuándo, ¿no? Sí, claro. Francisco Salazar, recordando que estoy leyendo las preguntas conforme fueron presentadas por la audiencia, aunque sean un poquito a veces repetitivas, pero tratamos de darle salida a todas las dudas de la audiencia. Ujú. Francisco Salazar, de aprobarse la iniciativa, se extenderían los días de vacaciones, ya que habría 2 días de descanso y ya que son inhábiles, se tendría que contratar a más personal o pagar tiempo extra. De por sí ya había un impacto justamente en el número de personas, como dije hace rato, los rotadores, ¿no? Pues ahora agrégale un día más si se diera, que son a la semana son 52 semanas al año, son 52 días más lo que agregó vacaciones, efectivamente. Esa es otra implicación, fíjate que no mencioné y no mencionamos en el material, pues muy interesante, ¿no? Porque se encadena ahí el proceso. Ok. Bueno, respondiendo a Francisco Salazar, se va a poder obtener una copia de esta presentación. El programa, la transmisión va a estar fija en YouTube, en nuestro canal del Ujú, contribuyente, y ahí pueden consultar y parar si ustedes gustan en el momento que deseen la transmisión para detallar algún punto, para tomar anotaciones. Entonces, posteriormente van a poder tener la transmisión en el canal para repasarla con toda calma. Mario Israel Castellanos Castañeda. ¿Qué pasaría si un empleado tiene jornadas laborales que no son fijas? Ejemplo, un día puede trabajar 3 horas, el otro día 9 horas, otro día no trabaja al no tener producción y tiene 2 días de descanso. sí, aquí aplica las reglas que mencioné con anterioridad, jornada y semana reducida. Digo, no me detengo a hacer el cálculo porque tendríamos que hacer un ejercicio ahí de proporciones, pero te voy a dar una recomendación. Lo que va
Ahora sí, como dicen, lo que va a rifar es lo que finalmente esté establecido en el convenio entre el trabajador y el patrón. Por eso mencionamos ahí la necesidad de ajustar contratos individuales y contratos colectivos y reglamentos interiores. Pero, perdón que no responda con el número, pero pues tendríamos que hacer los cálculos, pero sí hay que hacer los ajustes. A lo mejor no tiene ningún impacto, ¿no? Claro. Eh, Francisco Salazar dice, los días de falta injustificada implicaría descontar el salario diario más los 2/7 que anteriormente era un 16% y cambia al 40%. De acuerdo. Sí, Mm. porque efectivamente en algunos casos se aplica la regla estricta de ajustar la parte proporcional del séptimo día. Ahora sería la parte proporcional del sexto y séptimo día, si es que aplica. Correcto. También Ok. otra implicación muy interesante, ¿no? Nóminas H. Obregón. El sector salud tiene varios horarios, diurnos, mixtos, nocturnos y los de 12 por 24. ¿Qué pasaría en estos casos? Sí, lo que se ha comentado hasta ahorita es base jornada diurna, o sea, las 8. Lo mencioné al inicio, por eso quise hacer referencia a cómo está la ley vigente. 8 horas para una jornada, 7:30 para otra y 7 para la nocturna. Entonces se moverían en proporción. María Pero Teresa tendríamos que Romero. esperar a que lo señale la Federal del Trabajo, que ahorita no está todavía en el debate, ¿no? De la reforma, ¿no? Claro. María Teresa Romero. Conversando con algunas personas que son empresarias, no están en contra siempre y cuando la productividad sea eficiente. Ese es el tema que desafortunadamente los trabajadores en México no producen las 8 horas diarias porque pierden mucho tiempo en cafecito, chisme, etcétera. Bueno, es más que nada Exacto. más que un comentario. Ah, hay hasta memes de eso. Sí, Estoy concuerdo contigo. Y esa ha sido la postura también del sector empresarial, Coparmex, insisto, quien pertenezco, nosotros desde la firma a la que yo pertenezco, no nos hemos opuesto. Digo, no estamos felices, pero lo asumimos, ¿no? Lo tenemos que asumir. En muchos casos, inclusive, pues ya existe. Por ejemplo, nosotros ya otorgamos el sábado. Lo digo en nosotros como empleadores, ¿no? Directos. Entonces, pues en principio no tenemos un tema, ¿no? Y estamos convencidos de que estos cambios, pues siempre van a traer, porque también estamos convencidos de la mejora competitiva de la retribución de los trabajadores y las condiciones dignas, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Pero también debe de venir esta mejora a la productividad, y sí, concuerdo que a veces no se da, ¿no? Un tema cultural. claro. Fer J. Dice, tenemos una trabajadora con 10 años de antigüedad laboral. Le damos 12 días de vacaciones. Ahora exige 20 días de vacaciones por su antigüedad y la nueva ley. ¿Esto es correcto? Lo que señala, no me acuerdo de memoria para esa antigüedad si corresponden esos días, pero ahí sí es lo que señaló la reforma, la ley del trabajo, eso es lo que aplica, pero vacaciones. Y perdón que no responda porque no me acuerdo de memoria de exactamente cómo quedó la tabla, ¿no? No me quiero equivocar, pero es lo que diga la tabla y está en el decreto, ¿no? Sin duda. Claro, si es lo que dice la ley, pues tendría que aplicarlo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Socorro TCH. Hola, si contrato personal por 4 horas por 5 días, ¿tengo que pagar el salario mínimo completo por día? Eh, sí, bueno, está por horas, ¿no? Está pagando. Es que también se puede Sí. pagar por horas. Acuérdense que hace Eh, muchos años la ley del trabajo ya permite el pago por horas. Entonces depende cómo haya acordado. Se acordó una cuota diaria. Esa cuota diaria no puede ser inferior al mínimo. Eso sí. Si acordó por horas, pues entonces es lo que dé las horas. Ahí no importa. Nada más en proporción no puede ser inferior al mínimo. ok. ¿No? Mónica Pero Ramírez. se tiene que remitir al acuerdo. Claro. Mónica Ramírez, el material lo enviarán por correo. Nuevamente, este webinar va a estar en nuestro sitio del contribuyente y en el canal de YouTube para que lo puedan consultar con toda calma y puedan analizar los puntos de manera
con más tranquilidad. Ujú. Marcelo Briceño, por 40 horas nada más, que realmente, bueno, que realmente trabajan demasiadas horas, se lo merecen. Bueno, igual es como un Mm, comentario nada más. a favor. Sí, pues no hubo tantas dudas, contador. A ver, déjame, voy a Bueno, revisar nada más solamente si hay alguna extra también que tengamos en nuestro canal del contribuyente en Facebook, al parecer también. Sobre todo siento que todavía hay personas que al ser todavía una iniciativa, em, pues están todavía en espera de saber cuál va a ser la situación. Como platicábamos al principio, esta es una iniciativa que se estaba discutiendo, terminó el periodo ordinario de sesiones y ujú, no se pudo aprobar. Es una reforma constitucional que requiere las tres cuartas partes de las cámaras para que se pueda correcto. aprobar y después que también en los congresos locales, Las ¿no? legislaturas estatales, exacto. Ajá. Entonces, eh, lo mencionaba muy bien el contador Carlos Mario de la Fuente, a pesar de que el proceso sigue y que a lo mejor se ve un poco complicado, pero los antecedentes de la legislatura a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador se han aprobado este tipo de reformas, entonces es muy probable que se pueda aprobar para el siguiente periodo y por eso la importancia de platicar y comenzarse a preparar en las empresas para que eventualmente si llega una aprobación no los agarre a todos completamente desprevenidos. ¿No? Pasó con el tema de vacaciones dignas, al principio parecía que no se iba a aprobar y a final de cuentas con la aprobación, con el apoyo de otros diputados ajenos al bloque de Morena y sus aliados, se logró la aprobación. En este caso, pues hay que estar preparados y por eso estamos teniendo esta ponencia, a pesar de que parecería ser que la propuesta está congelada. Sí, se subestimó, ¿no? Y pues sopas, ¿no? Lamentablemente ahí está, o afortunadamente, pues desde la óptica que lo veamos, ¿no? Bueno, pues esto era importante de todas maneras compartirlo. Creo que al final a todos nos sirve para tener mayor certeza, evitar estos temas de alguien que esté de repente abusando, ¿no? Y ya suponiendo que la reforma es un hecho, no, 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 está en el debate, ¿verdad? Y bueno, todas estas predicciones pues van a estar equilibradas, ¿no? 50% de probabilidades de que se dé, 50 de que no se dé, porque es muy difícil de predecir, ¿no? Si queremos o no queremos, bueno, sí, ya es otra discusión, ¿no? Si nos preocupa, no nos preocupa, si podríamos o no sobrevivir a una reforma así, no lo sé. Eso ya dependerá de cada quien y de los negocios, ¿no? Pero bueno, pues en esas estamos y pues ya platicaremos si hubiera algún avance, mi querido Rubén. ¿Algún comentario final, contador, para la audiencia, para los especialistas y contadores No, pues les comentaba, no contribuyentes? olviden que sigue, insisto, en la cadena y ya sé que luego hay quien lo señala, pero pues hemos hecho una selección de aquellas que pensamos que sí tienen más probabilidades de aprobarse. Les decía hace rato, dos, una con relación al trabajo de los adultos, otra con relación al trabajo de las personas con capacidades diferentes, que por ahí también será muy probable y que no requiere una reforma constitucional, son cambios en la ley. Habría que esperar después los cambios a la Federal del Trabajo y a los reglamentos. Bueno, está una que habla de que ahí no sabemos también hasta qué punto venga de origen viciada. Y cuando digo viciada es que tenga tintes de ilegalidad, pero se refiere a normas que regulan la contratación de las personas y establecen requisitos o eliminan requisitos que hoy establecen las compañías, ¿no? Como el de ciertos, no sé, por ejemplo, el contenido del currículum, ¿no? Que una persona entrega, ya se está regulando, ¿no? Con fines insisto, de protección de derechos, de evitar sesgos y aspectos de inclusividad y de diversidad, aquí sí los dos conceptos, ¿no? Como eliminar la foto, el estado civil, ciertas circunstancias. Hasta eso hoy está en debate, ¿eh? Bueno, estará en el próximo ciclo, ¿no? Pero
son iniciativas que andan por ahí y que muy probablemente pasen, ¿eh? Así es que pues tenemos que estar alerta. Así es, pues agradecemos al contador Carlos Mario de la Fuente por esta charla que tuvimos con los contribuyentes. La verdad es que llegaron más de 500 personas solamente en YouTube, más la gente que se conectó en Facebook. Tuvimos una muy buena audiencia y Gracias. recordarles que estará pendiente también el próximo jueves el siguiente webinar, que estén muy pendientes gracias al Colegio de Contadores Públicos de México, con quien tenemos esta alianza para generar estos contenidos a través de nuestras plataformas y puedan estar enterados ustedes de esta información, cambios, reformas, eh, 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 todos los procesos fiscales que hay en nuestro país. Es bastante complicado y estamos aportando este granito de arena para que podamos tener información y pues llevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la mejor manera. Gracias, contador, y gracias también al Colegio de Contadores Públicos de México y sobre todo gracias a usted por conectarse. Nos vemos el próximo jueves en el siguiente webinar. Les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, a la página del contribuyente.mx, la página de Facebook, el canal de YouTube, en Twitter y con nuestro newsletter semanal, El Fiscoanalista. Si por favor se puede suscribir ahí, todos los lunes les va a llegar en un boletín semanal sobre la información más importante de temas fiscales en México. Gracias y nos vemos Muchas pronto. gracias. Hasta Hasta pronto. luego.